estés guiando todas las cosas y seas guiando nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos de estudio bíblico, regularmente pensamos en un libro, en un curso, en un seminario. Y cuando las personas hablan de un estudio bíblico, piensan en reunirse un momento para aprender algo de la palabra de Dios. Y puede ser una forma de interpretar el concepto de estudio bíblico. Sin embargo, cuando nos enfocamos bien en un estudio bíblico, estamos hablando de lo que Dios le dice a usted cuando usted estudia la palabra de Dios. El libro de Dios es el único que nos puede guiar y el único que nos puede orientar y es el único que nos mantiene en la fe. Es el único libro que nos puede dar la fuerza para seguir y es el único que nos puede dar todo el motivo de lo que es nuestro ministerio y de lo que es nuestra existencia ministerial. Por eso es importante, hermanos, que empecemos a entender lo que es la palabra, el estudio de la palabra de Dios. Cada exponente, sea un pastor, sea un predicador, sea un creyente en general, sea cualquier persona que esté predicando la palabra de Dios, debe entender que la exposición de la Biblia no es algo que yo me invento, no es algo que usted se inventa. Está exponiendo la palabra de otra persona. Usted es un mensajero, usted no es un inventor. Y cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de lo que Dios ha dicho. Y como es Dios quien ha hablado, yo tengo que tener mucho cuidado y tremendo temor cuando tomo ese libro para exponerlo. Porque este libro de Dios es la voz de Dios, es la palabra de Dios, es la expresión misma de Dios. Y leerlo es escuchar a Dios. Y si usted toma la Biblia cada mañana y cada tarde o cuando usted hace su estudio bíblico personal y usted comienza a leerla, usted no está leyendo un libro, usted está escuchando a Dios. Dios está hablando y Él está expresando su voluntad. Eso es la palabra de Dios. Y cuando nosotros hablamos de entenderlo, es poder comprender la importancia que tiene ese libro para nuestra vida. ¿Cuál es la autoridad final que dirige su vida, que dirige nuestras vidas como ministros de Dios? ¿Cuál es la autoridad final? ¿Qué es lo que realmente me dice a mí que yo tengo autoridad de poder hablar la palabra de Dios? ¿Dónde está esa autoridad? Porque cuando nosotros hablamos tenemos solamente dos autoridades, una equivocada y una correcta. La equivocada, pienso que soy yo. Pienso que es mi llamado, pienso que es mi ministerio, pienso que es lo que yo tengo y yo digo yo tengo autoridad. Esa es equivocada. La autoridad correcta es que así dice el Señor y es su palabra, es su verdad, es su justicia, es todo lo que Él ha enseñado lo que me da autoridad. No hay otra autoridad. La autoridad mayor es Él. De hecho, cuando nosotros vamos a orar por alguien y nosotros vamos a visitar a alguien, a cualquier persona de la congregación o fuera de ella, usted va en el nombre de Jesús. No vamos en el nombre mío, en el nombre suyo. Vamos en el nombre de Jesús. Porque esa es la autoridad que nos cubre, esa es la autoridad que nos sostiene, esa es la autoridad que nos envía, esa es la autoridad que vence cualquier cosa. Es el nombre de Jesús, no nuestro nombre, no nuestra denominación, no lo que nosotros hacemos. Es el nombre de Jesús el que lleva la victoria y el que va al triunfo adelante. No hay otra forma. Usted no puede, ni yo puedo tampoco, decir yo tengo cierta autoridad. Se me ha delegado, Dios me delega autoridad. Y esa autoridad delegada no es mía, me ha sido prestada, es de Él. Él es mi autoridad final. Y por eso cuando nosotros vamos a la Escritura, tenemos que pensar, hermanos, que un texto bíblico no puede significar lo que nunca significó. Y yo no puedo tomar una palabra de Dios y hacerla significar otra cosa que decía. El texto tiene una forma y Dios quiso dejar un mensaje y yo tengo que ir allí para ver ese mensaje. Un texto bíblico no puede significar lo que nunca significó. Y eso es fijo. Yo tengo que ir a la palabra de Dios para ver su voluntad, para ver su gracia, para ver su poder. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, tenemos que ir con humildad. Humildad de que es su palabra, es su autoridad y Él es el que tiene todo el control. Quiero hablarles de 3 aspectos de la autoridad de Dios en nuestra vida. Y el primero que quiero mencionarles es que la autoridad de toda predicación es Dios. Jesucristo es el centro de nuestro mensaje.
Jesucristo es el único que tenemos que presentar y es al único a quien tenemos que conducir a las personas. La gente tiene que conocer a Jesucristo. Sin Jesús, todo lo demás es carroña. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay salud. Sin Cristo no hay libertad. Sin Cristo no hay nada. Quitemos a Cristo del panorama y ustedes pueden saber cómo son los países sin Cristo. Hay caos, destrucción. Porque si Cristo no es el centro, no tenemos nada. Y por eso cuando hablamos de la autoridad, de cómo yo voy a predicar, la primera persona es nuestro Señor. Él es la autoridad final. Él es la autoridad máxima. Y esto, hermano, no debe haber ambigüedad. No debemos ser ambiguos con eso. Dios es la autoridad final. Cuando usted predica, cuando usted lleva la palabra, usted tiene que ir seguro que así dice el Señor. Y si así dice el Señor, usted va triunfando, porque es su palabra la que va adelante. Nosotros vamos atrás, somos como Moisés. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés dividió el mar. Moisés hizo muchas plagas, y decimos las plagas que envió Moisés o el mar cuando Moisés lo dividió. Pero realmente Moisés no hizo nada. Moisés solamente era el instrumento por el cual Dios hacía todo. Quien hizo todo fue Dios. Y él era quien iba adelante, esa es la autoridad. En Mateo capítulo 6 y el versículo 24, encontramos a nuestro Señor Jesús diciendo lo siguiente. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, esto es importante, hermanos, la definición de lo que es realmente la autoridad. Usted no puede servir, yo no puedo servir a dos señores. O Cristo es mi Señor, o Cristo no es mi Señor. Yo no puedo estar con un pie en un lado y con el otro pie en el otro. O estoy o no estoy. Eso es igual que la muerte. No nos morimos a poquitos, nos morimos completos. No podemos estar en un lado y en el otro. O estamos vivos o estamos muertos. O somos de Dios o no somos de Dios. ¿A quién estamos sirviendo? No podemos servir a dos señores. No es posible hacer eso. Cuando yo no estoy sirviendo a Cristo, ya no le estoy sirviendo a Él, estoy sirviendo a otra persona. Aquí el Señor Jesús habla de un Dios griego, que en la Reina Valera se traduce las riquezas. El Dios griego que se menciona allí era un Dios a quien le dedicaban muchos bienes, beneficios, etcétera. Y el Señor dice, no pueden servir a Dios y a un ídolo. No pueden servir a Dios y a algo que les cambie el corazón. Solo Dios es el único que debe estar allí al centro. Él es la autoridad final. Él es la autoridad máxima. ¿Recuerdan Éxodo 23? No tendrás dioses. No tendrás dioses. No estamos hablando de una estatuilla allí pegada, porque eso es lo que sigue después. No te harás imagen. Cuando Él dice, no te harás dioses, no tendrás dioses, está hablando de cualquier objeto, persona o actitud que suplante a Dios. La palabra Dios significa el fuerte, el que es fuerte. Cuando hablamos de Dios, es el fuerte. De hecho, en hebreo es Él, el fuerte. Él es el fuerte. Pero cuando yo cambio mi vista de Jesús, que es el fuerte, y la pongo en otra persona, o la pongo en otro objeto, o la pongo en mi ministerio, yo estoy poniendo un Dios en lugar de Él. Y Él dice, no tendrás dioses delante de mí. La autoridad con la cual yo camino, la autoridad con la cual yo sirvo, la autoridad con la cual yo hago la obra de Dios, es Él. No es mía. Yo no tengo autoridad. Él me delega autoridad. Y respeto su autoridad. Y tengo que ir a Él. Él es el centro de todo. La autoridad de toda predicación es Dios. Y hermanos, esto no debe tener ambigüedad. O le servimos a Dios o no le servimos a Él. No debe ser parte de la ignorancia. Con todo respeto, a veces escucho gente decir, no, Dios le dirá lo que va a hacer. Y hoy ignoramos y echamos a un lado lo que Jesús dijo. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad. ¿Qué es escudriñar? Es hurgar. Es llegar a algún lugar y empezar a hacer un hoyo, empezar a sacar todo lo que hay allí, empezar a limpiar. Escudriñar es buscar con anhelo algo. Escudriñad las Escrituras. No es que cierro los ojos y abro la Biblia a ver qué me dice Dios. Yo tengo que abrir la Biblia y comenzar a escudriñar la Biblia.
Tengo que escudriñar su palabra, tengo que amar su palabra, tengo que disfrutar su palabra. El Salmo 19 dice que es más dulce que la miel. Es rica su palabra. Y cuando usted comienza a escudriñarla, cuando usted comienza a ver lo que Dios es, y usted comienza a ver la autoridad de Dios, usted comienza a disfrutar esa autoridad en su vida. Porque autoridad no es sometimiento obligatorio. La autoridad es algo que se ofrece y la persona lo acepta. La autoridad no se impone. Dios nunca se ha impuesto. Dios no se impone. Al final vendrán las consecuencias de quien no se quiera sujetar. Pero Dios nunca le ha impuesto a usted ser obediente. Él espera que usted lo haga. Y cuando somos obedientes, comenzamos a disfrutar su palabra. Debemos conocer su palabra. Allí mismo en Mateo capítulo 22, volvemos a leer esa parte importante del conocimiento de la palabra. Mateo capítulo 22, versículos 36 al 37. Viene un intérprete de la ley y le pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Sabe que hay 3 áreas de la vida suya y de la vida mía ahí? Hay 3 áreas importantes. El corazón es la parte más interna, es el espíritu. Es eso que usted puede disfrutar solo por el nuevo nacimiento. Si la persona no ha nacido de nuevo, no puede disfrutar la gracia de Dios. Si usted ha nacido de nuevo, usted disfruta la gracia de Dios. Esa es la primera parte: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero ¿qué dice? Con toda tu alma, las emociones, los sentimientos. Tiene que estar controlado por el Espíritu de Dios. Y tiene que estar bajo el dominio de su autoridad, el espíritu y el alma. Pero después viene otra parte importante: con toda tu mente. Si hablamos de autoridad, hablamos de esta cabecita, que cuando todo el mundo está haciendo otras cosas, nosotros en la cabeza estamos maquinando algo. Solo usted sabe lo que está pensando ahorita, y solo yo sé lo que estoy pensando ahorita. Usted no puede ver lo que otro piensa. Por eso cuando Jesús habla de que debo amar a Dios con toda mi mente, me está diciendo que debo poner ese pensamiento que gira y gira y gira y gira y gira, esas tentaciones y esos pecados y esas cosas malas que giran y giran y giran, tengo que llevarlas a la autoridad de Jesús. Tengo que someter todo pensamiento a Cristo. Eso es autoridad. ¿Usted quiere saber si tiene la autoridad de Dios? Usted puede gobernar sus pensamientos. Si usted gobierna sus pensamientos y usted puede hacer lo que Dios dice con su mente cuando nadie está, y cuando usted está solo, usted puede hacer lo que Dios dice, usted está bajo autoridad de Dios. Pero si cuando nadie hay y cuando usted está solo en sus pensamientos, comienzan a surgir cosas malas, pensamientos corruptos, ideas incongruentes a la verdad de Dios, no tiene todavía la autoridad en su mente. Y necesita entregar eso al Señor. Es entregar completamente lo que somos a la autoridad de Dios. ¿Y eso cómo se hace? Con esfuerzo, con dedicación, con decisiones. Son cosas de decidir, hermanos, nuestra vida. Por eso cuando hablamos de la importancia de estudiar la Biblia, es donde entran las decisiones. ¿Cuánto tiempo le dedico yo? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a estudiar este libro? Para usted, no para la congregación. Yo tengo una iglesia y tengo que ayudar a los hermanos y tengo que visitar a los hermanos y estoy en consejerías y estoy en todo esto, pero tengo que sacar un momento para mí. Yo necesito conocer la voluntad de Dios para mí. El problema de muchos ministros y de muchos pastores es que se han olvidado de sí mismos. Se han dedicado tanto al ministerio que no están pensando en sí mismos. No están estudiando para dominar su mente. Y por eso a veces pasamos algunas dificultades en la vida, no porque el diablo las envía, sino porque nosotros hemos descuidado la autoridad en nuestra vida. Ustedes saben que la autoridad tiene un poder magnífico. Si el diablo viene a usted y comienza a tentarlo, ¿qué es lo que dice Pablo? Resistid. ¿Y qué es lo que va a suceder con el diablo? ¿Qué es lo que va a hacer el diablo? Va
huir de usted. Pero ¿cómo lo hace? Usted lo resiste. Ahora, ¿cómo lo resiste? ¿Recuerdan la tentación de Jesús? Cuando el diablo viene en Mateo capítulo 4 y comienza a tentar al Señor, ¿saben qué sucede? Jesús nunca le dice, Jesús nunca se expresa en su autoridad. Jesús dice, escrito está. Si usted conoce este libro, y si este libro es la base central de su fe y de su corazón, dígale al diablo, escrito está. Es la manera en que podemos resistirlo. ¿Y sabe qué va a hacer el diablo? Va a huir de usted. El diablo viene de muchas maneras, no viene solamente de una forma espiritual, él viene de muchas formas. Es tan engañoso, es tan perverso, es tan mentiroso, es tan homicida, que él viene engañando a toda la gente. Y él llega donde usted, comienza a poner pensamientos, él envía gente que le va a hacer problemas, él va a hacer todo eso. ¿Y qué es lo que usted va a hacer? ¿Dónde va a poner usted la autoridad? Escrito está. Él es mi autoridad. Él es el que me ha dado la victoria y Él es el que me lleva adelante. Por eso todas nuestras experiencias cristianas, por eso es que todo lo que nosotros somos, por eso es que todo lo que usted es como hijo de Dios, como hija de Dios, si Cristo está en su corazón, todo lo que es usted debe ser un reflejo de la palabra de Dios. Eso es lo que debe ser. Cuando usted vaya en el camino y en la calle y alguien no creyente que nunca lo ha visto en su vida, lo vea, pueda ver en usted la diferencia. Y diga, esta persona es diferente. Él es distinto. Porque Cristo se va a manifestar sobre aquellos que obedecen su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted no guarda los mandamientos, no es cierto que ama a Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo tengo que guardar los mandamientos de Dios. El primer principio es que toda autoridad de toda predicación es Dios y es solamente Dios. Solamente Él. Nadie más tiene otra autoridad. La autoridad de Dios se va a manifestar, y esa es la segunda cosa que quiero mencionarles, que la autoridad de toda predicación debe ser la misma Escritura. Este libro, saben, yo amo este libro. Cuando hay problemas y dificultades y a veces oramos y oramos y oramos y oramos y decimos, Señor, ¿por qué no viene? ¿Por qué no me das paz? Señor, pero es que yo oro, Señor, es que yo le pido. Y de repente aparece por allí la vocecita del Espíritu Santo y dice, ¿no has leído la Biblia? Y me voy a la Biblia y me encuentro un salmo precioso. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué hizo Él? Se inclinó y oyó mi clamor. Y me di cuenta que Él me estaba oyendo. Y me di cuenta que Él tiene un propósito. Y me di cuenta que Él nunca me ha dejado. Me di cuenta que Él camina conmigo. Porque su palabra me lo dice. Yo tengo que ir al libro de Dios para poder tener el poder de la palabra de Dios. Dios mismo escribió los 10 mandamientos, las 2 veces. La primera vez, cuando se la da a Moisés, Él escribe con su dedo. La segunda vez, en Éxodo 34, Él le dice a Moisés, hazte 2 piedras iguales, es lo único que hace Moisés, donde escribiré nuevamente las 10 palabras. Y Él es quien escribe, porque Él quiere darle carácter legal de autoridad a su palabra. Dios, cuando dio este libro, delegó en Él toda su autoridad. Y cuando usted predica la palabra de Dios, usted está predicando la autoridad de Dios. Toda la autoridad de Dios. Este libro transforma, este libro cambia, este libro hace maravillas. Mucha gente dice, pero ¿para qué usted entrega Nuevos Testamentos? ¿Para qué reparte tratados? Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Echa tu pan sobre las aguas, que dentro de poco lo recogerás. Dios siempre va a devolver su palabra con autoridad. ¿Por qué? Porque su palabra tiene una autoridad tan fuerte que solamente leerlo cambia la vida. He visto personas indigentes, difíciles de alcanzar, y a veces nos cuesta mucho acercarnos a ellos, pero cuando se comienza a hablar la palabra de Dios y ellos comienzan a oír el libro de Dios, no a mí, al libro de Dios, Dios comienza a transformar su vida.
La palabra de Dios es la base de todo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vea lo que dice el apóstol Pablo acerca de nosotros los predicadores, los que estamos llevando la palabra de Dios. Dice en el versículo 16 y 17, es bastante conocido. Toda la escritura es inspirada. La palabra griega para inspiración allí es exhalar. Cuando usted habla, usted no aspira. Cuando usted habla, usted expira. Solamente poner su mano al frente y usted está hablando, siente cómo sale el aire. Es aire lo que sale. Usted está expirando. La palabra griega allí no es algo que entra, sino es algo que sale de Dios. Es algo que Él expira, es algo que Él da. Y Él está dando su palabra. Ahora, cuando Él da su palabra, dice que toda la escritura es inspirada, es dada por Dios, es exhalada por Dios, es el aliento de Dios. Llega a ser útil. Es útil. ¿Y para qué es útil? Observe, es útil para enseñar. Usted va a aprender muchas cosas si se somete al estudio de la palabra de Dios, y usted va a crecer en el conocimiento y la gracia de Dios, porque este libro es magnífico. Es lo que tiene allí. Hasta ciencia tiene. Se escribió tantos siglos atrás y la Biblia ya sabía que la tierra era redonda. Ya hablaba de las Pléyades, de Orión, hablaba del ciclo del agua, habla hasta de los dinosaurios. Es un libro que tiene todo. Pero a veces no lo hemos estudiado, no hemos llegado hasta allí, porque no hemos aprendido a buscar ese aliento de Dios. Dios enseña por su palabra, pero es bueno para enseñar, y observe lo siguiente, es bueno para redarguir. ¿Cómo redarguye Dios? ¿Recuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a hacer 3 cosas con los impíos? El Espíritu Santo venía a convencer de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas. Pero el verbo convencer es la parte importante. Las 3 cosas son el producto de convencer. No es lo contrario. Yo tengo que ver qué significa eso. Ahora, cuando la Biblia dice convencer, tiene la idea de convencer de una forma sutil, progresiva, pausada, pero firme y segura. Cuando usted comienza a hablarle a alguien la palabra de Dios y esa persona lo rechaza y se va, y uno dice, bueno, no quiso. Hermano, usted le habló la palabra de Dios. Él ya no puede salir del círculo divino. Esa palabra comienza a correr en la mente y el corazón. ¿Y sabe qué va a suceder? Que va a llegar otra persona y le va a hablar otra vez la palabra de Dios, y él se va a negar tal vez, pero esa palabra sigue allí. Y creo que muchos de ustedes conocen o han vivido la experiencia de haber rechazado muchas veces el Evangelio, y de repente, en un momento que no pueden explicarlo, brilla como una luz en la oscuridad la verdad de Dios. Señor, estaba equivocado. Porque este libro convence. Entonces, cuando usted predica, si alguien le dice que no, y si alguien lo rechaza, y si alguien lo trata mal, no se sienta mal por eso. El libro de Dios seguirá haciendo su trabajo. Por eso mi autoridad y la autoridad suya para predicar es este libro. Es el libro de Dios. Por eso es que no podemos cambiar. Dice que es bueno para enseñar, es bueno para redarguir. Esa es la palabra, redarguir. Enseñar, convencer con argumentos válidos, de verdad, de experiencia. Cuando Jesús sanó a aquel endemoniado y quería irse con él, Jesús le dice, no, vete a tu casa. ¿Y qué le dijo? Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Cómo empieza un buen evangelio? Diciendo lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Y cómo yo puedo saber lo que Cristo ha hecho en mí? Cuando yo creo lo que este libro ha dicho, cuando yo creo su palabra, cuando yo creo su verdad. Él dice que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Usted tiene vida eterna si ha creído en Jesucristo como Salvador, ¿no es cierto? Estamos salvos, somos salvos. Pero si yo no tengo la experiencia, ¿cómo voy a llevar el mensaje?
Yo llego hablando de libertad, pero si soy prisionero, no tiene impacto. ¿Cómo voy yo a ser mensajero de libertad si yo mismo soy esclavo de algo? Tengo que ser libre y eso lo hago por su palabra. Por eso dice que es bueno para corregir. Me corrige a mí. Antes de predicar, antes de enseñar, todo estudio bíblico, toda palabra que usted lleve, hermano, toda palabra que usted vaya a dar, primero tiene que haber cambiado su corazón. Usted no viene a cambiar el corazón de otros, sino ha cambiado el suyo. Usted tiene que cambiar este corazón, el corazón nuestro. Cuando yo voy a predicar, cuando nosotros vamos a enseñar, lo primero que tenemos que hacer es decirle: Señor, ¿qué quieres de mí? Y que yo cambie. Así yo puedo decirle al otro lo que puede hacer. Porque ¿saben qué es el Evangelio? El Evangelio es simplemente la enseñanza de un muerto que resucitó, diciéndole a otros muertos dónde encontrar vida. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y Cristo vino y nos rescató y nos salvó. Ese es el mensaje que llevamos. Ese es el mensaje de redención que tenemos. Cristo me ha libertado. Por eso habla de redarguir, de corregir, de instruir en justicia. Y el verso 17 dice: a fin o con el propósito, con la meta final de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los que amamos a Dios y le servimos a Dios, hacemos lo que Él dice y seguimos su autoridad. Por eso, hermanos, la autoridad de Dios en la predicación es Él. Y la segunda es su palabra, porque es su expresión, es Él mismo. Leer la Biblia es leer a Dios. Si usted lee este libro, usted está leyendo a Dios. Lo que Él dice es su palabra. Y por último, hermanos, quiero mencionarles que la Biblia tiene un contexto. Vivimos en tiempos difíciles y vivimos en tiempos donde, si ustedes averiguan y buscan, la capacidad intelectual de las futuras generaciones se reduce cada vez más. Las personas tienen menos capacidad de razonar ciertas cosas. Se está viendo en países que fueron avanzados como Europa, donde usted ve gente que se cree un niño de 40 años y toda la sociedad se lo acepta. Y usted ve gente que dice: no, es que estoy encerrado en un cuerpo de hombre, y toda la sociedad se lo acepta. Y viene otro y dice: me siento como un dálmata, y se viste de perro, y toda la sociedad dice: está bien. No hay razón, se está perdiendo la razón. Y cuando vamos a la Biblia exige la razón. Cuando Jesús dijo: escudriñad, ese verbo indica que esta mente debe trabajar. A los hijos, a los niños, a los pequeños hay que enseñarles a pensar. En la Biblia el término conocimiento, aprendizaje, aparece tantas veces. En la Biblia obedecer aparece muchas veces, pero son acciones que se deben entender. Usted no puede obedecer lo que no entiende. Usted no puede caminar bajo aquello que no comprende. Tiene que entenderlo para hacerlo bien. Por eso tenemos universidades, por eso tenemos profesionales, porque cada persona en su área tiene que entender lo que hace. Nosotros podemos ser los mejores pastores, los mejores predicadores, pero que no nos pongan a construir un templo, porque vamos a tener un montón de muertes, porque no fuimos llamados a eso. Hay cada lado un conocimiento, y nosotros tenemos que ser como un profesional en ese sentido. Usted debe conocer la Biblia al dedillo, usted tiene que conocer la Biblia completa, lo que pueda. Sea un profesional de la Biblia. No estoy hablando de que vaya a una universidad a sacar un título, que eso es bueno, eso es maravilloso, y todos queremos estudiar y hacemos eso, pero no me refiero a eso. Me refiero a que el libro de Dios realmente esté en su mente, en su corazón, y usted pueda manejarlo, pueda recordarlo. Hay una palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 1, donde el apóstol Pedro nos va a hablar de la interpretación de la Biblia.
Primera de Pedro 1:17. Perdón, segunda, me equivoqué, perdón. Segunda de Pedro 1:17. Dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos, está el verbo escuchar, esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. Está hablando de que oyeron la voz del Padre. Pero vea el verso 19. Tenemos una palabra profética más segura. ¿Sabe por qué dice que la Biblia es más segura que lo que ellos escucharon? Porque lo que ellos escucharon puede ser tergiversado cuando otro lo oye. Sabemos todo lo del teléfono roto. Nunca llega igual el mensaje. Entonces no hay seguridad cuando la voz, como ellos habían escuchado, pueda llegar segura con el paso de los años. Iba a ser tergiversada. Pero tenemos una palabra segura. Está escrita. No cambia. Es la misma. Es la palabra de Dios. Esta no va a cambiar. Y usted no va a tener pérdida si tiene este libro en su corazón. Tenga ese libro en su corazón. Haga de ese libro la parte esencial de su vida. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esa palabra que ha sido interpretada de muchas maneras, en el contexto y en la forma en que está escrito, tanto en el idioma original como en español, tiene que ver precisamente con que la Escritura no es privada en que cada versículo es aislado. No es privada en que cada versículo tiene un mensaje único, sino que cada versículo depende de un contexto. Y usted tiene que leer el contexto. Cuando el Señor hablaba con los fariseos, y los fariseos le decían: es que hay que guardar el sábado. No haga milagros en sábado. ¿Por qué viene usted a sanar a este cojo en sábado? Lo puede hacer el lunes, puede hacer el martes. ¿Por qué viene un sábado? Jesús les decía: ¿no habéis leído? No saben estudiar, no saben leer la palabra de Dios, no saben leer lo que yo les he dicho. No han entendido todavía. Contexto. Mateo capítulo 5, versículo 17. El Señor dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Las cosas pequeñas del idioma son importantes. Los verbos, pasado, presente, futuro, cómo lo está usando, qué objetivo tiene, qué meta tiene. El propósito de entender la Biblia es entender lo que Dios dice. Por eso hay que tener muchísimo cuidado como estamos interpretando la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 16. Versículo 15 para darle contexto. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. No vamos a entrar en teología, pero no ha visto lo difícil que es el tema de la elección. Y hay un montón de ideas sobre eso. Son difíciles de entender. Las cuales los indoctos, una palabra poco fuerte, e inconstantes tuercen. ¿Qué es un indocto? Es una persona que no tiene la capacidad de entender algo. Por eso a los que han estudiado y llegan a ciertos niveles se les llama doctores. Un docto es una persona que sabe la materia y la sabe bien. Hay personas indoctas en el estudio de la palabra de Dios, que no seamos nosotros ellos. Nosotros tenemos que ser doctos en la palabra de Dios. ¿Y cómo dejamos de ser indoctos? El mismo versículo lo dice, las cuales los indoctos e inconstantes. Yo me vuelvo indocto cuando no soy constante en la palabra de Dios. Cuando yo no estoy estudiando la palabra de Dios de manera constante, me vuelvo indocto. Porque comienzo a tomarlo a la ligera. Comienzo a hacer las cosas sin tener la conciencia de que este libro y esta palabra no es mi palabra,
Y comienzo a pensar que soy yo quien tengo que buscar, interpretar y darle un sentido. Y estoy olvidando que es Dios quien dio su palabra. Es su palabra. Y quiero dejar muy enfático eso. La Biblia no es mi Biblia. No es su Biblia. No es la Biblia de la iglesia. Ni es la Biblia de una sociedad bíblica. No es la Biblia de nadie. Tiene un dueño. Se llama Jesús. Se llama Dios. Él es el dueño de su palabra. No hay nadie. Ahora usan copyright en todo, pero la Biblia es de Dios y le pertenece a Él. Y usted tiene que saber que cuando la lee, no está leyendo un libro común. Tiene derechos de autor. Y el autor está en los cielos. Y Él va a exigir un día y le va a pedir a usted cuentas de cómo manejó su libro. Porque el libro de Dios tiene derechos de autor. Por eso tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. Tengamos cuidado cómo estamos llevando la palabra de Dios. Como sugerencia, hermanos, con esto concluyo. Juzgue adecuadamente. No juzgue sin primero haber ido a la palabra de Dios. Cuando usted oiga a un predicador, no juzguemos de buenas a primeras diciendo él está mal. Vayamos a la palabra de Dios. Recuerdan los de Tesalónica y recuerdan los de Berea. Unos eran nobles y otros no. ¿Somos nosotros nobles cuando estudiamos la palabra de Dios? Cuando yo escucho a alguien predicar, ¿soy noble para ir a ver si es cierto lo que dijo? Usted ahora que me escuchó a mí predicar, va a ir y va a pensar, ¿será cierto lo que él dijo? ¿Será cierto lo que dice la palabra de Dios? Puede poner en duda al predicador, pero nunca al libro de Dios. Pero antes de juzgar, usted tiene que ir a la palabra de Dios. Ella es el juez de todas las cosas. La palabra de Dios es la que determina si estamos bien o mal. Por eso debemos juzgar, dice Jesús en Juan 7:24, con justo juicio. ¿Y cuál es ese juicio? El libro de Dios. Yo personalmente creo que aunque las denominaciones son buenas para mantener cierta comunidad, no son buenas cuando separan a los hijos de Dios. Y no son buenas cuando eso hace que comencemos a tener disputas si tal vez somos salvos por gracia, todos igual. Tenemos diferencias, pero hay un solo propósito, que Cristo sea glorificado. Pero tenemos que ir a eso. No es mi denominación, no es lo que yo creo. Es el libro de Dios el que me corrige y el que me guía. Y yo tengo que escuchar con atención si está escrito en la palabra de Dios. Escudriñe las escrituras. Pregúntese. ¿Soy un obrero aprobado? 2 Timoteo 2:15. Preséntate a Dios como obrero aprobado, que traza bien, que usa. El griego, trazar, cortar en línea recta, que traza bien la palabra de verdad. ¿Predica usted bien la palabra de Dios? ¿Predica usted bien el libro de Dios y lleva a la gente a que estudie ese libro? Este libro es el que transforma. Este libro es el que cambia. Es el libro más vendido, es el libro más distribuido, es el libro más amado y el más odiado. Este es el libro que ha cambiado la humanidad. Le llaman fantasía, pero es la única fantasía que luchan por destruirla. No lo hacen con las demás. No es tan fantasioso como piensan o como dicen. Es un libro maravilloso, es un libro que cambia vidas, que transforma. 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Este libro de Dios, hermanos, este libro de Dios puede transformar su vida, su ministerio, su iglesia, todo, si nos sujetamos a Él. Él puede hacer cosas maravillosas en usted. Ahora, no espere aquello que Él no ha prometido. Pero aquello que Él ha prometido ya es suyo, porque lo ha dicho en su palabra. Y si Él lo ha dicho allí, es suyo. Todo aquel que cree en Cristo, que tiene vida eterna. Y todo aquel que ama a Dios y que sigue sus mandamientos, tiene una herencia maravillosa en el cielo. Eso lo ha dicho Él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted está bendito si Cristo Jesús vive en su corazón. Entonces, cuando vamos a estudiar el libro de Dios, cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, con humildad,
Sentémonos frente a la palabra del Señor, inclinemos nuestro rostro y digámosle al Señor: Padre, estoy delante de tu palabra, estoy delante de tu voz, háblame, quiero oírte, quiero escucharte, quiero saber qué quieres para mí, qué quieres que yo haga hoy, háblame. Y ese libro va a comenzar a brillar en su mente y en su corazón. Que el Señor Jesús sea en cada uno de ustedes, guiándoles en ese estudio maravilloso de la palabra de Dios. Ponga atención a cada cosa, a cada detalle. No lo deje escapar. Mire las cosas más pequeñas. Cristo le está hablando. Su voz está allí. Reparta Nuevos Testamentos. Apoye los ministerios que hacen eso. Apóyelos, porque si la Biblia llega, hermanos, aunque muchos no la disfruten, ese libro va a cambiar vidas. Es un libro maravilloso. Tenga en su iglesia, en su casa, en su vehículo, Nuevos Testamentos, tratados. Comparta la palabra de Dios. Léala, estúdiela, escúchela. No deje de escuchar a Dios. Sea Él el centro de todo y sea Él la autoridad de su vida. Póngase sobre sus pies para orar y dar gracias al Señor. Porque solamente Él es el digno de toda adoración y el digno de que sea glorificado. Padre, te damos gracias por todo el amor y toda la misericordia que nos has mostrado. El amor más grande que nos has dado ha sido Jesucristo nuestro Salvador. No hay un amor más grande que contemplar la cruz. Allí estuviste clavado por nuestros pecados. Allí estuviste, Señor, llevando nuestra condena. Allí, oh Dios, lograste abrir el camino al cielo. Señor Jesús, cuando tú diste la vida, nos diste todo. Y aún así, te complaciste en darnos un libro tan precioso. Nos diste tu palabra, un libro que no cambia, pero que cambia a todo el que lo lee. Un libro maravilloso en el que tú, Señor, hablas. Padre amado, Dios de los cielos y creador de la tierra, tú que haces todas las cosas, nos diste el mejor regalo después de la salvación, y es entender tu palabra. Gracias porque este libro transforma. Gracias porque este libro cambia. Gracias porque este libro, Señor, nos ayuda, nos esfuerza, nos fortalece, nos hace dinámicos en hacer tu voluntad y en llevar tu verdad a los que no te conocen. Que sea tu palabra siempre y solamente ella la que guíe nuestros corazones. Bendice a cada hermano, a cada ministerio, a cada pastor, a cada ministro, a cada persona que te está sirviendo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús la dirección, la iluminación del Espíritu y la guía para que sea siempre un instrumento tuyo y para que seas tú hablando por medio de ellos. Que este libro transforme esos corazones. Te lo pedimos, amado Señor, en el nombre glorioso de Jesús y por la dirección de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias.